buenas tardes a toda la de la audiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 3 de agosto del año 2015 y nos vamos a quedar en nuestra región. Dos temas que tienen que ver, que están en nuestra región. Primero, Puerto Rico, la crisis en Puerto Rico, la llamada Grecia de Latinoamérica, veremos si se le puede nombrar así. Después tendremos la habitual sección La Esquina con nuestro periodista Reinaldo Taladrid y los últimos minutos de nuestra Mesa Redonda lo estaremos dedicando a la crisis política en Ecuador. Para tratar el tema de Puerto Rico me acompañan, dos panelistas habituales en nuestra Mesa Redonda. Vamos a comenzar con las damas. Juana Carrasco, jefa de la página de internacionales del periódico Juventud Rebelde, y también el doctor Jorge Casals, vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Con ellos dos estaremos hablando sobre la situación interna en Puerto Rico, la crisis en Puerto Rico, y estas son nuestras propuestas. Yo les propongo que se mantengan junto a nosotros. Regresamos en unos minutos. Pero antes vamos con nuestra habitual sección, la noticia del día. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ha presentado un plan para combatir los efectos del cambio climático. Según él, es el mayor plan que se ha presentado en Estados Unidos en comparación con los gobiernos anteriores. Veamos de qué se trata. Barack Obama dejó claro que hay que actuar de manera drástica para salvar el medio ambiente. El presidente lanzó su ambicioso plan de energía limpia y aseguró que el cambio climático es la mayor amenaza de nuestro tiempo. No hay mayor amenaza para nuestro futuro y el de nuestros hijos que el cambio climático. Obama advirtió de la seriedad del asunto. Si no llegamos a tiempo, puede que no podamos revertirlo. Puede que no lleguemos a adaptarnos lo suficiente, y entonces podría ser demasiado tarde. Hay 600 centrales de carbón en los Estados Unidos. Estas producen el 40% de la electricidad en el país. Obama quiere disminuir drásticamente las emisiones de CO2, concretamente un 32% con respecto a los niveles de 2005. El domingo, Obama publicó un video en Facebook con su iniciativa para el cambio climático y pidió apoyo a la nación. Nuestro clima está cambiando y es una amenaza para nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra salud, y esto es un hecho. Si ustedes consideran que no podemos dejar a nuestros hijos un planeta irreparable, les pido que compartan este mensaje con todos sus amigos. El video mostraba imágenes devastadoras para ilustrar los efectos del calentamiento global. Obama planea invertir en energía renovable, particularmente en solar y eólica. Su objetivo es que en 2030 proporcionen el 28% de la electricidad que necesita Estados Unidos. Esta reforma podría significar el cierre de cientos de plantas eléctricas de carbón. El Partido Republicano y los estados cuyas economías dependen del combustible fósil ya se han mostrado en contra de este ambicioso plan. Obama habló sobre el cambio climático por primera vez en 2008. Ahora, en los últimos 18 meses de su presidencia, está decidido a dejar un importante legado ambiental. Bueno, sin duda es muy buena iniciativa del presidente Barack Obama. Veremos ahora qué pasa con esa oposición republicana y también con la oposición de importantes sectores industriales. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya al primer tema que nos ocupa en la tarde-noche de hoy. Puerto Rico, la isla de los encantos, vive una fantasía económica. ¿Puerto Rico es una isla de fantasía? Bueno, desde el punto de vista del turismo, es una isla de fantasía. Donde no es una isla de fantasía, es desde el punto de vista económico. Durante años han advertido que los gobiernos gastan más allá de sus presupuestos, aumentando su deuda a tal nivel que incluso pronto tendrían que suspender algunos de sus pagos. En ese momento, el país se va a dar cuenta que realmente tiene una crisis económica cuando un pensionado no reciba su cheque mensual. Y si el endeudamiento público es ignorado por muchos, los puertorriqueños sí conocen la gravedad de otro problema. El desempleo oficial oscila en cifras cercanas al 15%. Pero tenemos una tasa de participación laboral muy baja. Es decir, las personas que están buscando empleo
son pocos comparados con los que no tienen empleo y no buscan empleo, y esos no cuentan. Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. Esto mismo llevó a implementar una serie de experimentos socioeconómicos, entre ellos los subsidios. De ahí dicen los isleños que muchos no quieran trabajar. Y también da la oportunidad a tantos otros a cumplir su sueño americano. En los últimos 5 años, unas 160.000 personas se fueron de la isla. Y el perfil típico de la gente que se va a Estados Unidos es gente joven con un nivel preparado, con un nivel de preparación universitario o relativamente alto. El narcotráfico, la inmigración y también los experimentos económicos. Este estatus le subordina en aspectos como el financiero a las políticas de Washington. Aquellos movimientos que favorecen la estadidad, que Puerto Rico se convierta en un estado, se considera que el trato de igualdad repercutiría en un fuerte crecimiento económico. Por el lado de la independencia se considera también que la posibilidad de que Puerto Rico desarrollase sus propios tratados comerciales y tuviese la oportunidad de generar sus propias políticas económicas redundaría en un crecimiento económico. En realidad es una gran incógnita. Puerto Rico, la isla de las fantasías, la isla de los experimentos, enfrenta un gran desafío: evitar repetir la crisis de España, Grecia o Chipre, y enfrentar esta gran incógnita para acallar las voces de alerta que advierten que su país se mueve entre ser una isla de encanto y una isla de espanto. Bueno, según muchas informaciones y todo lo que se habla de Puerto Rico, profesor, es más una isla de espanto ya. Puerto Rico, una situación bastante grave, y escuchamos muchas cifras, pero quizás, bueno, es una buena oportunidad para que usted nos explique desde el punto de vista económico como tal, qué es lo que sucede con esta crisis, cuáles son los rasgos de esta crisis. El problema es que es toda una provocación. Primero, la noticia de Obama con respecto al cambio en la matriz energética, después este documental, breve documental que vimos de Puerto Rico, y sobre todo el inicio del documental cuando habla de que los estados gastan más de lo que ingresan. El problema desde mi óptica es un problema mucho más complejo. El problema desde mi óptica, y creo que es una óptica compartida por muchos economistas, incluso economistas del propio sistema, economistas de la economía oficial, es que esta crisis no es una crisis de Puerto Rico, como ayer no fue una crisis de Grecia, como hace un año fue una crisis de España. Esta es una crisis del funcionamiento del propio sistema. Y quien primero, al menos a mí, y estoy seguro que a muchos, llamó la atención con respecto a estos problemas, ¿quién sino? Fidel. En el año 1979, Fidel decía: la crisis del sistema económico internacional no es coyuntural, sino que constituye un síntoma de desajustes estructurales y de un desequilibrio que están en su propia naturaleza. 1979. Pero en 1999, Fidel dice: el sistema actual es insostenible porque se sustenta sobre leyes ciegas, caóticas, ruinosas y destructivas de la sociedad y de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros hablamos del origen de la crisis en Puerto Rico, estamos hablando en definitiva que es la crisis del propio sistema en el que Puerto Rico está inmerso. De hecho, los últimos años, y desde los años 70, desde que se implanta en el mundo las políticas neoliberales, el mundo ha ido en una constante sucesión de crisis en diferentes países del mundo. No somos muy parcos si comenzamos a hablar de la crisis del tequila en México. Después fue la crisis del vodka en Rusia. Después fue la crisis de los tigres asiáticos, la crisis del vodka en Rusia, la crisis de la samba, la crisis del tango, la crisis de los .com en los Estados Unidos, la crisis de... Crisis es una palabra muy habitual ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es crisis de un país o es una crisis del sistema mismo? El problema es que en la misma medida que el capitalismo ha ido abordando esas crisis, pudiéramos decir que en un momento fueron coyunturales o que en un momento fueron cíclicas, ya no se trata de una crisis cíclica, sino que se trata de una sucesión de crisis
Y cada vez más las finanzas tienen que ver con las crisis y tienen que ver con la crisis económica y tienen que ver con la propia crisis a la cual hace referencia Obama cuando habla de la crisis energética. Entonces, ese es el gran problema. No es una crisis de Puerto Rico, es una crisis del sistema capitalista operando a escala global. Bueno, y como en toda crisis del sistema capitalista, la responsabilidad, o vamos a decir, los sufrimientos caen sobre la espalda de los sectores más vulnerables. Veamos el siguiente reportaje sobre una de las consecuencias que se esperan de esta crisis en Puerto Rico y regresamos acá ahora con Juanita Carrasco. Con la excusa de salir de la crisis, el sector educativo en Puerto Rico será otro de los grandes sacrificados producto de la crisis de deuda que sufre la isla. Precisamente hablamos de la elevada deuda de 73.000 millones de dólares que tiene Puerto Rico. No solo la ha obligado al gobierno del gobernador Alejandro García Padilla a declararla impagable, sino que además sus ciudadanos deberán pagar las consecuencias, por lo que ahora hasta un 45% de las escuelas públicas tendrán que cerrar sus puertas en los próximos 5 años. El Fondo Monetario Internacional ya ha recomendado su conocida receta al gobernador puertorriqueño. No solo pide reducir el gasto educativo, el cual se ubicó en 1.400 millones de dólares en la última década, sino también el despido masivo de maestros. La asfixia financiera de Puerto Rico se ve agravada por su condición de Estado libre asociado de Estados Unidos, que no le permite declararse en bancarrota de acuerdo con la legislación federal. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, lo decía Juanita, toda crisis tiene una repercusión social. Son los sectores más vulnerables quienes cargan esas consecuencias. ¿Cómo se manifiesta esto en Puerto Rico? Ya veíamos acá en este reportaje, bueno, una consecuencia, ¿no? Casi la mitad de las escuelas van a cerrar dentro de 5 años, pero también, bueno, hay otras consecuencias también. Bueno, es que la de Puerto Rico no es solo una crisis económica. Tenemos que partir, el profesor lo decía, una crisis estructural y de todo el sistema capitalista, pero que en el caso de Puerto Rico tiene algo muy especial. Puerto Rico le llaman Estado Libre Asociado, pero en la práctica la realidad de 117 años de relación con Estados Unidos es que Puerto Rico es una colonia y tiene por lo tanto toda la carga que un país sometido tiene de por sí. Estamos en un país donde a partir de los años ha ido perdiendo su población, que ha ido emigrando ¿a dónde? A Estados Unidos. Hoy por hoy, Puerto Rico, que es un país de 3,6 millones de habitantes, resulta que hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en el propio territorio de Puerto Rico. En Estados Unidos ya hay 4,5 millones de habitantes. Tenemos ahí una situación de carácter social. Y esto en los últimos años se ha venido agravando mucho más por la situación económica del país. En el primer material que se vio, primer reportaje que se vio, se hablaba del % de desempleados que existen en Puerto Rico. 14,9% de desempleados, casi un 15%, mucho más que el desempleo que existe en los propios Estados Unidos, casi 3 veces más. Hay un % de la población que incluso no busca trabajo. ¿Y por qué no busca trabajo? Porque Puerto Rico está digamos que amparado, entre comillas, por una situación de beneficio que ayuda a la población y que es un beneficio que parte de esa situación de que Estados Unidos es el país que la coloniza, y el 37% de los puertorriqueños, por ejemplo, reciben asistencia alimentaria, 37% de la población. Es decir, esa es una realidad que incluso se agrava con la crisis, pero que se mantiene desde hace muchísimos años. Es decir, tenemos un pueblo realmente enajenado y un pueblo que se debate entre una situación que se le quiere imponer de que pase a ser o el Estado Libre Asociado como está ahora, o que pase a ser un Estado o una estrella más en la bandera norteamericana, o que mantenga su posición nacional de resistencia y de ir hacia la independencia de la isla, que en definitiva y a la larga sería
realmente lo que podría solucionar los problemas de los puertorriqueños, que son realmente muy graves. Sobre esas opciones políticas quiero conversar, Juanita, pero más adelante, pero me alegro que hayas hablado sobre el tema de la condición de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque según las informaciones, profesor, Estados Unidos no tiene ni la más mínima intención de ayudar a su colonia a superar, vamos a decir, esta situación. ¿Tiene o no, según su opinión, responsabilidad de Estados Unidos en esta crisis? Bueno, tiene responsabilidad en el sentido de que como Puerto Rico es un Estado libre asociado de los Estados Unidos, los acuerdos que adopta Estados Unidos también se aplican en Puerto Rico. Es decir, si Estados Unidos forma parte de la OMC, si los Estados Unidos firman un Telecán, Puerto Rico está inmerso en el Telecán. Si todas las medidas que pasan por y se acuerdan por Estados Unidos tienen vigencia en Puerto Rico. Y yo solo voy a decir una cifra porque el documental me da pie para ello. Entre el 2006 y el 2013, Puerto Rico emitió $60.000 millones en bonos. Y tiene que emitir $60.000 millones en bonos sencillamente porque Puerto Rico es un país que se desindustrializa a partir de que forma parte formalmente, es Estado Libre Asociado, o forma parte de alguna manera de los Estados Unidos, pero no forma parte de los Estados Unidos. No puede acceder a las leyes de rescate. Y como no forma parte de los Estados Unidos, entonces no es aplicable el capítulo 9, que es el que, por ejemplo, resolvió, entrecomillado, el problema de Detroit. El problema es que cuando se resuelve el problema de Detroit, cuando se produce el salvataje de Detroit, inmediatamente los bonos de los municipios norteamericanos descendieron a la baja, y junto con ellos los de Estados Unidos. Entonces no aumenta el riesgo país porque Puerto Rico no es un país, pero aumenta el riesgo de los bonos municipales. Entonces se hace más difícil para Puerto Rico acceder a los créditos. Y eso, por supuesto, tiene incidencia sobre la situación de Puerto Rico. Ahora, se habla de deuda pública. ¿Es tan así? ¿Dónde está la deuda privada? Bueno, el problema es que no es solo en Puerto Rico. Eso es un problema que es válido para todos los países endeudados, incluyendo los propios Estados Unidos. El problema es que cuando los privados no pueden pagar sus deudas, entonces lo que hacen los estados es hacer públicas las deudas. Porque cuando se dice el salvataje de hecho, el salvataje es que el Estado asume la pérdida de los privados o la pérdida de los que salva. Fue lo que pasó al principio del gobierno de Obama con los bancos, con la General Motors, con todas las grandes empresas estas quebradas, ¿no? Eso es lo que aumenta también, va directamente a aumentar la deuda de los Estados Unidos. Pero miren que la deuda de Puerto Rico, sí, es una deuda alrededor del 100% de su Producto Interno Bruto. Pero yo les puedo decir que la deuda de Japón es el 245% de su Producto Interno Bruto. ¿Es más grave o menos grave? Porque es una economía más fuerte también, ¿no? Pero son 2,5 veces. Sí. Yo puedo decirles, por ejemplo, que la de Grecia es alrededor del 180%. Yo puedo decirles, por ejemplo, que la deuda de los Estados Unidos, la deuda federal de los Estados Unidos, datos del viernes, hoy no pude revisarlo, la deuda debe ser más. Es 103%. La deuda federal. Pero sin embargo, la deuda total de los Estados Unidos es el 344%. Incluida la privada. No, todo tipo de deuda. 300%. 344%. Ahí se incluyen las deudas de los estudiantes, la deuda de las tarjetas de crédito, las deudas hipotecarias, todo tipo de deuda, 344%. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es alrededor de 17 billones y la deuda total de los Estados Unidos es de 61 billones. Así de sencillo. O sea, realmente es estructural y del sistema capitalista a nivel internacional. Yo creo que esa cifra lo certifica. Ahora, Juanita, de alguna manera lo hablabas ya al final de tu intervención. Esto ha creado, vamos a decir, una incógnita tremenda
con respecto al destino político de Puerto Rico, porque aumentan quienes piensan en independencia, aumentan quienes quieren una anexión total. Sin embargo, en Estados Unidos no se acepta esa posibilidad, ¿no? No se acepta, y yo creo que también Estados Unidos está en una disyuntiva, ¿no?, respecto al propio Puerto Rico. Puerto Rico tiene, se mencionaba Grecia, y Puerto Rico tiene en definitiva la gran diferencia de una deuda con la otra, es que uno es la deuda de un país soberano y la otra es la deuda de un país dependiente y colonizado, y ahí está la definición, digamos, estructural de esta situación. Puerto Rico no puede declarar, como decía el profesor, declararse en bancarrota. Puerto Rico no podría ni siquiera devaluar su moneda, que no la tiene, es la moneda del país que lo coloniza. Es decir, está en un sistema que realmente lo mantiene atado. Por supuesto, toda crisis lleva también a que hayan respuestas, digamos, de la sociedad, y respuestas que puedan ir de un extremo al otro. Y hay quienes piensan que esta situación facilitaría, digamos, que Puerto Rico pase a ser un estado de Estados Unidos, dada la circunstancia, porque estas personas verían que podrían solucionar la situación actual, porque siendo un estado de Estados Unidos, tiene derecho a esas leyes. Gobierno federal tendría que asumir de que ese estado tiene que ayudarlo como cualquier otro estado de los 50 estados del país, y por lo tanto eso sería para unos una solución. Realmente no lo es. Puerto Rico realmente es un país que en definitiva, y una nación, lo digo así con esa palabra, que ha resistido 117 años de colonialismo, teniendo su cultura, teniendo sus tradiciones, teniendo su forma y manera de ser, y es difícil que esto, que tiene que ver con la sociedad, pueda, por una crisis económica de este tipo, digamos, eliminarse ese poder de resistencia. Pero Puerto Rico, en definitiva, también está en una situación realmente crítica, y crítica en lo social, en lo económico, en lo estructural, que hace que tenga que ir hacia una respuesta que irá profundizando también y agrietando las brechas que ocurren en Puerto Rico. Yo me permito nada más, en un poquito tiempo que tenemos, profesor, hacerle otra pregunta, porque me ha dado la atención, incluso en el reportaje que veíamos al principio, y es también un matiz que se ve, por ejemplo, cuando se habla de Grecia, y es que siempre se muestran a estos países que tienen grandes problemas de deuda como los grandes responsables. O sea, los responsables son los griegos, que son vagos y que vivieron por encima de sus posibilidades. Los responsables son los puertorriqueños, que gastaron más de sus posibilidades. Entonces parece, hay cierta intencionalidad allí, ¿no? Hay mucha intencionalidad, porque en definitiva, si sumamos la deuda de todos los países del mundo, incluyendo la norteamericana, por supuesto, de todos los países del mundo, esa deuda es alrededor de 10 veces el Producto Interno Bruto global. Y usted dice, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya más deuda que el Producto Global? Además, si usted suma la deuda, los países superavitarios y deficitarios, formalmente debe dar cero, porque si un país le debe al otro, en uno es superavitario, en el otro es deficitario, y la suma debe dar cero, no da cero. Y no da cero porque, y entonces usted se pregunta, pero ¿y a quiénes le deben los países? Al sistema financiero internacional, a 28 instituciones bancarias que son los acreedores de los estados nacionales, incluyendo los Estados Unidos. Es decir, que como ha habido un proceso mediante el cual la deuda privada se ha hecho deuda pública, como ha habido un proceso mediante el cual la economía global se ha financierizado, y ese es un término que implica más o menos que realmente detrás de esa deuda no hay riqueza y se han endeudado los países no porque han sido más ricos, sino sencillamente porque los papeles se han incrementado en su valor y son una burbuja.
Como en todos los países hay una burbuja y existe una burbuja global, entonces incluso esa deuda de la cual se habla, que está en manos de esas 28 grandes instituciones financieras internacionales, es una deuda creada de manera artificial por esos mismos grandes grupos financieros. O sea, la deuda es un negocio para esas 28 instituciones. Es un negocio. Es que el sistema financiero es un sistema fraudulento. El sistema financiero internacional es un sistema fraudulento. Es un macro esquema Ponzi. Bueno, Carlos Ponzi estableció un mecanismo a principios del siglo XX mediante el cual sencillamente estafaba a la gente, porque lo que hacía era que le daba más interés y pagaba el interés de los últimos, el interés a los primeros con los últimos que invertían. Y entonces eso va creciendo hasta que sencillamente uno dice, no te creo, nadie deposita más, y ese es el sistema financiero internacional que tenemos. Muy compleja situación tienen ustedes los académicos y sobre todo los economistas para entender. Bueno, así hemos llegado al final de esta primera parte de la mesa redonda. Muchas gracias a Juana Carrasco y también al profesor Jorge Casal por haber estado junto a nosotros en la tarde-noche de hoy. Espero que se repita la visita. Muchas gracias. Este martes y jueves, en la Mesa Redonda, los nuevos precios de los insumos y productos agropecuarios. ¿Qué causas y condiciones llevaron a estandarizar recientemente los precios de los insumos y modificar los precios de acopio de las producciones agropecuarias en el país? ¿Cómo se ha aplicado la decisión? ¿Qué resultados se han venido obteniendo? A estas interrogantes responderán en la Mesa Redonda del martes 4 de agosto directivos de los Ministerios de Finanzas y Precios, la Agricultura y Comercio Interior. El jueves 6, los panelistas responderán a las opiniones e inquietudes de la población en un segundo programa sobre el tema. Si usted desea participar con la suya, puede llamar de martes a jueves entre 9 de la mañana a 5 de la tarde al teléfono 7646-5900. También puede hacerlo el martes entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión del programa al teléfono 7831-2484. Puede además utilizar nuestro correo electrónico mesaredonda@enet.cu o comentar en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñanos siempre, más allá de la noticia. Bueno, sin más preámbulos, vamos ya a la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladri. Buenas tardes y bienvenidos a La Esquina. En los últimos tiempos se ha visto, cuando usted analiza los medios, los grandes titulares alrededor del mundo, se ve un incremento, no diría una avalancha, pero sí un incremento de noticias que tienen que ver con el cosmos, lo que se llama, lo que conocemos como el cosmos, cosas que están pasando fuera de la Tierra, pero que tienen relación con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo realmente importante, novedoso, o es sensacionalismo de los titulares? Para ayudarme a desentrañar esto, tengo aquí a nuestro querido y viejo amigo, el astrónomo mayor, el doctor Oscar Álvarez Pomares. Doctor, bienvenido a La Esquina. Recuerde que tenemos los minutos contados. ¿Y qué cosa está pasando en el cosmos? Primero leí que se encontró un planeta habitable fuera del sistema solar donde las condiciones permiten que el hombre pueda vivir, entendí yo. Después se armó un gran alboroto con el asteroide, ¿no? Que se posó una nave en el asteroide. Y después se llegó allá a Plutón, ¿no? A Pluto. ¿Cómo se dice? ¿Plutón o Pluto? Pluto en inglés, Plutón en español. Ya uno se confunde porque lo ponen ya, que uno no sabe si es Pluto o Plutón. Bueno, Plutón se llegó ahí. Son esas tres las más importantes. ¿Qué está pasando en el cosmos que hay tanto alboroto? Si yo te digo a ti, lo más importante que está pasando en el cosmos es la búsqueda de vida.
¿De vida inteligente? No. También de vida inteligente, también. Eso es parte de las noticias también. No sé si viste una noticia de un grupo relacionado con Stephen Hawking que está... Un ruso y un ruso que puso un billonario ruso. Exactamente. Sí. Ese también, pero ese no es lo que yo considero lo más importante. La búsqueda de vida o de ambientes factibles de la vida. Y lo más sensacional que hay en esa cuestión, en ese tema, que es un proyecto de la Agencia Espacial Europea, que es vamos a decir, aterrizaje, o yo diría más bien como estábamos hablando ahora de la acometizaje, porque lo que fue un posar. Ahora ya no es alunizaje, se habla de acometizaje porque es un cometa. Eso lo estoy diciendo yo porque se ha hablado del alunizaje, ya se está hablando de amartizaje, y bueno, pues acometizaje porque es una sonda que se posa... Si se aterriza en Marte, ¿cómo se dice? Amartizaje. Amartizaje. Exactamente. Están utilizando esos términos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Es descomunal eso. Imagínate tú, eso se hizo a 500 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Qué cosa fue lo que se hizo? El acometizaje ese, es decir, el acercamiento de la nave Rosetta al cometa 67P, que lo que estaba buscándose ahí, lo que se busca ahí es, se habla de la vida en la Tierra. ¿Cómo llegó la vida en la Tierra? ¿Tú sabes qué cosa es vida? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo se formó la vida en la Tierra? Es un problema que no se sabe, que no se ha resuelto. Entonces, una de las teorías es que el cometa trajo la vida a la Tierra. Y en este caso, en este proyecto lo que se hace es encontrar los resultados de este objeto es encontrar, por ejemplo, aquí tienes ¿Qué estamos viendo ahí? Dígame rápido. Fíjense bien, aquí tenemos la trayectoria de la nave Rosetta en su acercamiento al cometa 67P, que se va acercando al Sol en estos momentos, y que, vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen se observa, esa es la nave Rosetta, la que se ve ahí a la izquierda, y esa fue la trayectoria que hizo la sonda Philae, que se aposó en el cometa, el cometa 67P. ¿Y usted me puede decir para qué vale la pena hacer eso en un cometa? ¿Qué ganamos en eso? El problema es la siembra de vida en la Tierra. Es decir, o sea, ¿esta puede ser el origen de la vida en la Tierra? Se puede hacer. Mira, para que tú entiendas una cosa. ¿Cómo se formó la vida? No se sabe. Pero, por ejemplo, digamos, si tú vas a un bosque y encuentras tierra, árboles, entonces una serie de cosas, en principio pudieras hacer vida, pero es extremadamente complejo hacer ese tipo de cosas. En este cometa se encontraron bloques primarios o los componentes de los bloques primarios de la vida. ¿Qué cosa es eso? Es como si, digamos, si tú vas a construir una casa y en lugar de ir a buscar piedras, tierra, madera, todo ese tipo de cosas, si tú vas a una ferretería y compras ventanas, puertas, es decir, compras ya los componentes básicos para construir la casa. Ese es el objeto de buscar vida en un... O sea, por aquí pudiéramos llegar a entender cómo la vida empezó en la Tierra. En estos momentos soporta grandemente la hipótesis de que la vida en la Tierra fue sembrada por los cometas, por lo que encontraron ahí. Ahí encontraron los componentes de los bloques primarios de la vida, lo que dan lugar a los aminoácidos, que son las fuentes principales. Los bloques primarios de la vida son los aminoácidos, que son los que forman las proteínas, etcétera. Y en el cometa encuentran los componentes que conforman los aminoácidos. Ahora, lo que más le impresiona a usted es cómo lograron a esa distancia desde la Tierra dirigir una nave con ese nivel de exactitud. 6.000 millones de kilómetros tuvo que navegar esa nave hasta el cometa. 6.000 millones de kilómetros. Y la posaron en el cometa. Ahí ese es el objeto que posaron en el cometa. Vamos a la siguiente imagen. Eso es lo que... Ese es el cometa. Y ese es el cometa. Ese es el ¿Quién cometa. tiró esa foto? Esa es la Rosetta. La nave, antes de aterrizar. Sí, antes de acometizar. Acometizar, 30 kilómetros de distancia del cometa. Nunca había visto una imagen tan nítida de un cometa. Si eso choca con la Tierra, acaba con la vida en la Tierra. Si eso choca con la Tierra, acaba con la vida en la Tierra. Esto fue lo que extinguió los dinosaurios. Un cometa como ese fue el que extinguió los dinosaurios, exactamente, precisamente eso. Ahora, vamos a la siguiente imagen. ¿Qué más tenemos ahí? A ver. Esa es la Philae, eso se desprendió de la nave Rosetta, se desprendió esta sonda, y vamos a la siguiente imagen. Ahí está cómo ella hizo
cómo acometizó esa sonda, cómo acometizó en el cometa. Esto lo está tirando la nave antes de acometizar. Exactamente, son diferentes imágenes, cada cuadro son los diferentes golpes que hizo, los diferentes choques que hizo en la superficie del cometa. Porque chocó, rebotó, hasta que se quedó en un Pero lugar. fíjate bien, eso fue importante. Dio 4 wound por lo que veo. Los resultados obtenidos, y fue importante porque permitió, la nave esa lleva huele los gases. Huele. Lleva un sensor que huele. Olores, exactamente. Entonces, permitió en cada golpe de eso, olió de diferentes lugares. Y entonces ahí, precisamente los resultados que en estos momentos hay, es la comparación, haber encontrado esos componentes que dieron lugar a los aminoácidos. Que es el origen de la vida. Que es el origen de la vida, que es el bloque primario. Por aquí, para cerrar este capítulo, no nos alcanza el tiempo. Acuérdese que usted, la cosa esa, la teoría de la relatividad del tiempo aquí en la televisión no la acaba de entender todavía. Pero bueno, por aquí se puede dar a entender el origen de la vida. ¿Qué más pasó? Por aquí refuerza la vida, es decir, la hipótesis de que los cometas trajeron vida a la Tierra. Ese es el cometa. Ese es el cometa. Bueno, ¿qué otro evento ha pasado en el cosmos yo he visto, que le hablé del planeta? El otro planeta donde se puede vivir. Vamos a poner la primera imagen que viene ahora. El siguiente gran evento fue esa nave que están viendo ahí, que es la New Horizon de la NASA. El acercamiento a Plutón. Esto es lo de Plutón. Plutón no se había visto nunca. Nunca se había visto una imagen nítida de Plutón. Vamos a la siguiente imagen. Esta es la primera imagen de Plutón que los humanos podemos ver. Exactamente. A 12.000 kilómetros de distancia del planeta. Esa imagen está tomada a 12.000 kilómetros de distancia. A 12.000 kilómetros de distancia. Pero mira, a Ford, el coordinador, mira esa definición de esa cámara, es impresionante. A 12.000 kilómetros. Nunca se había visto una imagen de Plutón como esa. Siempre era una cosa borrosa, una cosa que no se veía. ¿Qué se encontró en Plutón que no supiéramos? Bueno, ¿qué pasa ahora, no? ¿Te acuerdas que Plutón perdió la categoría de planeta? Porque es que ahora se están descubriendo objetos semejantes a Plutón, más allá de Plutón, y algunos más grandes que Plutón. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Es lo que se llama el cinturón de Kuiper, son los objetos remanentes. ¿Qué es esto? Ese es Plutón con su luna Caronte. Esa es la luna de Plutón. La luna de Plutón, fíjate que son casi bastante grandecitas. Este era el último planeta, por lo que yo estudié cuando era niño, del sistema solar. Ese es el último planeta. Pero ya se sabe que no. Perdió la categoría de planeta porque encontraron un planeta que se llama Eris, otro objeto que se llama Eris, que es la diosa de la discordia. Introdujo una gran discordia en el mundo planetario. ¿Por qué? Porque era más grande que Plutón. Y entonces le pusieron Eris. Bueno, ¿qué se encontró en Plutón? En Plutón ¿Qué averiguamos? ¿Qué pudimos La descubrir? nave esa lo que estudia es geología y morfología del planeta. Y entonces lo que se encontró fue que tiene pocos cráteres, lo que indica que es un planeta activo que puede tener actividad porque... Agua no tiene. No, sí es agua, fundamentalmente es agua. Es agua, pero congelada. Tiene congelada. Montañas ¿Qué temperatura de hay en Plutón? Es temperatura como 120 grados bajo cero, es decir, bastante baja. Es la temperatura. Está congelado, está muy lejos del Sol. El agua está congelada. Está a 33 unidades astronómicas del Sol, es decir, nosotros estamos a una unidad astronómica, está a 33 unidades, 33, 34. Ahí es donde terminaba el sistema solar. ¿No? Ahí es donde terminaba el sistema solar, ahí es donde terminaban los planetas del sistema solar. El sistema solar es mucho más allá. Ahora, esta nave, ¿qué hace ahora? Esa nave sigue explorando todos los objetos que están allá. Se va a encontrar por lo menos con 2 objetos más en el 2019 y más adelante que son semejantes a Plutón. Pero, doctor, aquí no va a haber vida inteligente, ¿verdad? Ahí no hay vida inteligente. No hay. Seguro. ¿Puede haber formas de vida? En caso de, puede ser en formas de vida, pero difícilmente. Las formas de vida son en lugares como Marte, como Europa, Europa, una de las nubes de las lunas de Júpiter. En algunos lugares estos que tienen condiciones... Pero aquí no hay vida inteligente. Ahí no hay vida. ¿Esta nave es igual que el Voyager, que manda mensajes también? Esta nave es la segunda más veloz después del Voyager. Pero manda también mensajes de quiénes somos, dónde estamos, para ver si nos contactan Esta nave lleva unos mensajes, lleva mensajes también, no es que mande y envíe mensajes, lleva un disco grabado con mensajes y lleva las cenizas de Clyde Tombaugh, que fue el que descubrió
a Plutón. Si llevas la ceniza... ¿Van a esparcir la ceniza en Plutón? No, las llevas simplemente, no la va a esparcir, pasó muy rápido, pasó rápidamente. Pasó rápidamente, sí, él pasó rápidamente. Lo que hizo fue tomar fotos a medida que iba pasando, pero pasó muy rápidamente. Bueno, ¿qué más? Hablamos de una tercera noticia. Y la tercera noticia grande, importante, es el descubrimiento de un planeta muy semejante a la Tierra. Este que yo leí que se puede... A ver, explíqueme, ¿qué cosa Este que está aquí es el Kepler 22b, este no es exactamente... ¿Cuál es el que se descubrió? Bueno, el que se descubrió es el Kepler 452b. No está ahí. No está aquí. Lo que pongo esta imagen del Kepler 22b porque es el otro que es muy semejante a la Tierra, pero es mucho más grande. A ver, el que se descubrió es más grande que la Tierra. Espera, Kepler 22 es mucho más... Ven la Tierra y ven a Kepler 22... Tierra para él, le dice Earth. Earth es la Tierra, el más azul oscuro, y el más claro, azul más claro, es Kepler 22b. El que se descubre ahora, que es Kepler 452b, es casi del tamaño de la Tierra, pero no solamente eso, sino que está en la zona verde esa, es la zona donde hay probabilidades de encontrar agua líquida y vapor, o sea, son zonas donde es probable que surja la vida. En la zona verde que ven ahí. Esa zona verde es fuera del sistema. A ver si ponemos de nuevo. Esa es la estrella en el medio, y la zona verde es donde, por ejemplo, la Tierra está dentro de una zona, de la zona verde esa, y por eso tenemos vida, tenemos agua y se pudo desarrollar la vida. Estamos buscando planetas que estén dentro de una zona ni muy caliente, se llama zona ni muy caliente ni muy fría. Y el que tenga titular esta noticia es que se puede vivir ahí. Es que tiene agua, que posiblemente tenga agua, que posiblemente tenga vida, es la noticia. ¿Y oxígeno? ¿Atmósfera? Puede ser que tenga atmósfera porque tiene las mismas condiciones que tiene la Tierra, y además tiene el mismo el año de ese planeta es semejante al año de la Tierra, y está a una misma distancia semejante a la que está en la Tierra, y es solamente un poquitico más grande que la Tierra. Ahora, ya se acabó en la teoría de la relatividad, televisión, tiempo, espacio, se acabó el tiempo. Que usted siempre me protesta a mí por eso, no soy yo. Mire, Ford, coordinador, ya está diciendo que se acabó el tiempo. ¿Es así, coordinador? Entonces, vamos a dejar para otro tema. ¿Qué va a pasar? Ese planeta es donde los humanos van a ir cuando ya el planeta sea inhabitable o no se pueda, o no. 1400 años luz de distancia. O sea, para llegar de la Tierra ahí, 1400 años luz. Viajando a la velocidad de la luz. Viajando a velocidad de la luz, pero no viajamos a velocidad de la luz todavía. No viajamos a la velocidad. Si es a la velocidad actual, ¿cuánto demora llegar ahí? Millones y millones y millones. Millones de años. 1 millón de años. Lleva hoy de la Tierra a llegar ahí. Sí. Entonces, o se logra viajar como en las películas, así a velocidad, o no se puede llegar ahí. Pero fíjate que en todos los casos lo que se está buscando está relacionado con la vida. A que haya vida ahí. Que haya, pero no inteligente. No inteligente. Bueno, no se sabe si es inteligente. Usted no sabe si hay vida inteligente ahí. Bueno, lo que sí yo sé que se acabó el tiempo. Mire, el coordinador dando el tiempo, mire, el Dios Crono dando el tiempo. Ya, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Oscar Álvarez Pomares. Nuestro querido astrónomo mayor, a ver, ¿por dónde estoy? Por aquí. Nuestro querido astrónomo mayor, que nos ha acercado a 3 noticias que fueron titulares, que a veces se ponen los titulares, la gente lo lee, pero les hace falta, yo diría, este complemento que aquí en la esquina, con mucho gusto, les proporcionamos. Así que terminamos, muchas gracias y retornamos a la mesa. Bueno, y como decíamos al principio de nuestra mesa redonda, estaremos dedicando los últimos minutos de nuestro programa al tema Ecuador, a la crisis política en Ecuador, y para ello me acompaña la licenciada Marina Menéndez, directora del periódico Juventud Rebelde, del periódico de la Juventud Cubana. Yo te propongo hacer una pausa, Marina, y estar de regreso dentro de unos segundos para ya comenzar con nuestro último tema en la mesa redonda de hoy. Bueno, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ha estado muy activo, Marina, en los últimos días, obviamente por la crisis política que vive, ha hablado y ha denunciado una especie de golpe de Estado blando. Y creo que sería bueno comenzar por ahí, aclarar, de qué se trata este término, ¿no? De hecho, lo hemos estado viendo en los últimos meses, los últimos años, diría yo. Por ejemplo, contra Venezuela se trata de una teoría que se adjudica a un filósofo estadounidense, Gene Sharp, desde luego anticomunista, y que busca la democión de los gobiernos que no sigan las líneas aceptadas por el statu quo de Occidente, evitando la injerencia de la bota militar, que hoy sería muy difícil de aceptar. Y
buscando una implosión, es decir, buscando que la ruptura de la constitucionalidad se provoque desde dentro, que se involucren las mismas masas de ese país, y por lo tanto consta de varios pasos según se ha descrito, uno de los cuales es lo que se llama el ablandamiento, después la deslegitimación. Se trata de cuestionar el poder elegido democráticamente por las bases para obviamente cercenar su credibilidad. Más tarde lo que sin ningún tapujo llama el calentamiento de calle, ¿verdad? Un poco la guarimba que hemos visto en países como Venezuela, y distintas formas de lucha le dicen hasta llegar a la ruptura institucional. Es la búsqueda de esta democión de los gobiernos, pero desde luego provocada de una manera sucia, una guerra no declarada, un golpe de Estado no declarado, pero sin duda alguna un golpe desde el punto y momento en que es una estrategia que se busca para demover a un gobierno en determinado país. Un gobierno muy popular, por cierto, según las estadísticas que se había dado hasta el momento. 55% tenía en los últimos meses el presidente Rafael Correa en Ecuador. Y te iba a decir que aunque no fue exactamente así, un poco resultó también lo que vimos en Paraguay cuando el golpe contra Fernando Lugo, que se le llamó Express por la manera tan rápida en que se instrumentó, que se disfraza, como recordaremos, de una democión constitucional, presuntamente por una violación que habría hecho Lugo, pero que resultó en definitiva una componenda, una estratagema para buscar sacarlo del poder supuestamente por razones legítimas, cuando resulta todo lo contrario. Ahora, Marina, la derecha, que es la impulsora obviamente de todos estos acontecimientos, ha manipulado bastante también, vamos a decir, la raíz del asunto. Unas protestas, bueno, que en algún momento comenzaron por el tema de la gerencia, de una nueva ley de herencia, y que ha ido evolucionando y lo han ido convirtiendo en cualquier otra cosa menos en aquello, ¿no? Claro, porque justamente se trata de eso, de manipular, de levantar a las masas en contra de un gobierno y de cercenar, como te decía, la credibilidad de ese ejecutivo. En este caso, el detonante, o lo que se ha usado, como se ha querido usar como detonante, han sido las leyes llamadas de la plusvalía y de la herencia, que pretendían gravar a las herencias y a las ganancias por inversiones especulativas realmente millonarias, en búsqueda de la redistribución social que ha instrumentado el gobierno de Rafael Correa, y lo cual se ha tergiversado precisamente por esa derecha. Se ha afirmado que no iban a estar grabados más del 2% de la población, es decir, era para elevar los impuestos de las clases más ricas, más pudientes, dentro de la oligarquía, de esos sectores dentro de la oligarquía, y se ha manipulado al punto de sacar a la gente a la calle, o a un grupo de gente a la calle, pidiendo, como se pidió en los primeros días de junio, la salida del gobierno del presidente Rafael Correa, ante lo cual la respuesta de los sectores sociales y políticos que apoyan a la Revolución Ciudadana pues fue también la manifestación pacífica para demostrar el respaldo con que cuenta el presidente Correa. Bueno, se habló, de hecho se denunció en las redes sociales, en muchos medios de prensa, que recibían hasta $30 por participar, o sea, la derecha daba $30 a aquel ciudadano que decidía participar. Se ha dicho por algunos analistas, Oliver, que detrás de estas protestas pueden estar personalidades políticas de esa derecha, como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recuerden ustedes, un ex candidato a la presidencia ecuatoriana, también el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, el banquero Guillermo Lazo, todos nombres conocidos dentro de esa oposición fragmentada, esta oposición política fragmentada en Ecuador, y no pocos ven, y el propio Rafael Correa creo que lo denunciaba, que detrás de todo esto pues está también la elección presidencial del año 2017, la reforma constitucional que está ahora también en el Congreso, para posibilitar o para abrir la posibilidad de que el presidente Rafael Correa se pueda proponer, postular para la reelección, y cuando muchos de los grupos sociales que apoyan a la Revolución Ciudadana y a su partido, el líder Alianza País, pues están respaldando esta posibilidad de candidatura de Correa. El papel de la prensa, Marina, que es, bueno, vamos a decir, la gran prensa ecuatoriana, la prensa de derecha, esa que el presidente denunciaba, por ejemplo,
que eran partidos políticos y que muchos oligarcas creaban medios de prensa para lavar dinero, incluso esa prensa, ¿cómo está actuando en estos momentos? Bueno, yo creo que no por gusto el gobierno de Ecuador, como en su momento lo hizo también, y lo mantiene el presidente Maduro, lo hizo el líder bolivariano Hugo Chávez, con su aló presidente, el gobierno de Ecuador ha creado también su espacio de contacto radiofónico, televisivo con el pueblo, Enlace Ciudadano, justamente para compensar toda esta labor de manipulación que ha denunciado reiteradamente, porque este ha sido un punto muy denunciado por el presidente Correa, de los grandes medios de comunicación, y en este caso pues su labor de zapa sigue también los pasos de la derecha, es decir, tratar de hacer ver que estas leyes, que además no lo dijimos, pero seguro que ya los televidentes lo sabrán, fueron retenidas y pospuestas para dar paso a un debate ciudadano, que estas leyes iban en perjuicio de toda la población y soliviantar así realmente al país. Yo creo que es importante también, Oliver, destacar que las leyes no solamente fueron pospuestas para permitir que se dialogara acerca de ellas, sino que este encuentro, este diálogo así llamado por la equidad y la justicia social, que se ha implementado por el gobierno como respuesta a todas estas patrañas, hoy ya ha excedido el debate sobre estas dos legislaciones y se trata realmente de un diálogo más amplio. Hoy hablaba, creo que era el vicepresidente Jorge Glass, de alrededor de 10.000 personas que ya habrían participado en estos diálogos, con fuerte presencia de los distintos sectores sociales, profesionales, y donde se está hablando también del modelo de país. Yo creo que eso es importante, sobre todo no solamente para contrarrestar la campaña mediática, sino también para seguir aunando las fuerzas alrededor y manteniéndolas sólidas alrededor del proyecto ecuatoriano y de la Revolución Ciudadana. Mucho respaldo también de América Latina del presidente de Ecuador, ¿no? Por y su gobierno. Yo creo que es muy importante, bueno, no podía ser de otra forma que el Foro de Sao Paulo se ha pronunciado en apoyo a Ecuador, en apoyo a Bolivia, donde hoy recientemente el movimiento anti-Morales en Potosí finalmente parece haber llegado a un acuerdo con el gobierno, donde hoy vemos estos amagos desestabilizadores en Ecuador, en Bolivia. Hay que tener en cuenta también cómo se ha querido otra vez magnificar los problemas del PT, las denuncias de corrupción con Petrobras, cuando la campaña presidencial de la mandataria Dilma Rousseff. Es decir, yo creo que no está errado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también se pronunció en estos días en respaldo a Ecuador y hablaba de una componente de la derecha internacional. Aquí mismo en esta mesa, en algunos momentos de alegría por las elecciones de los gobiernos nacionalistas, anticapitalistas, sean más o menos revolucionarios que han tenido lugar en los últimos tiempos en América Latina, se ha alertado sobre que obviamente la derecha no va a permanecer impasible. Y yo creo, Oliver, que más allá de lo que acontezca puntualmente en Ecuador o puntualmente en Bolivia, no podemos dejar de tener una mirada continental y de perder de vista las acciones de esa derecha, que obviamente va a tratar de retrotraer la situación a la que tuvimos hasta hace apenas 10 años en la región latinoamericana y caribeña, y que hoy es tan distinta para los pueblos de esta parte del hemisferio. Bueno, seguiremos tratando este tema en otra mesa redonda. Hemos llegado ya a nuestros minutos finales y bueno, nos vamos con nuestras imágenes del día. En México, bueno, seguro conocieron a través de las noticias, fue asesinado un fotoreportero de la revista Proceso y por supuesto la sociedad ha salido a las calles para pedir justicia. Esas son nuestras imágenes del día. A usted muchas gracias por su atención y nos vemos mañana en la mesa redonda.